Porque yo podría, y me atrevería a decir, que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti. Susara Abiapuntu. Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta Unha fiestra aberta a un futuro sostenible. Etorkizun jasangarri baten ardatz. Una finestra oberta A un futuro sostenible. Generadas por las desigualdades de género, el calentamiento global, así como la revitalización del medio rural, son los retos que inspiran este proyecto, cuyo eje central gira alrededor de la comunicación local. Más de 300 medios de toda España, desde Oleiros a Cardedeu, pasando por Palma, Palmillas a Punta Umbría o cualquier rincón de Andalucía, forman parte de este proyecto Onda ODS, impulsado por 5 actores centrales del panorama mediático español. Este proyecto pretende llevar a cabo desde lo local una estrategia de comunicación que sensibilice a la ciudadanía y fomente la reflexión y el debate alrededor de estos retos absolutamente transversales que nos afectan en nuestra vida diaria, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad, algo que cada vez vemos más imposible mientras se acerca esa fecha. En consecuencia, se ha establecido una agenda internacional proyectada, como sabéis, hasta el año 2030, que se compone de 17 objetivos y 169 metas, que se trata de esta Agenda 2030 que no está completa. Una hoja de ruta mundial para alcanzarlos. ¿Estamos a tiempo de alcanzar esos objetivos? ¿Es ya demasiado tarde? ¿Podemos seguir intentándolo? Apunte sobre un futuro incierto es precisamente la denominación de esta primera mesa redonda para debatir y reflexionar sobre estos asuntos, y para ello tenemos con nosotros a 2 expertos de los 20 que nos van a acompañar durante estos días, Sonia Díaz y Pablo Martínez Osés. Sonia forma parte de Oxfam Intermón desde hace 20 años, actualmente lleva el equipo de programa Desigualdad Cero, cuyo objetivo es contribuir a una recuperación justa, atendiendo sobre todo a las personas que están más impactadas por las desigualdades, como son los jóvenes, las personas migradas y las mujeres, así como al acceso a unos ingresos garantizados mediante empleo digno y sistema de garantía de ingresos. En etapas anteriores también ha sido una constante en su trabajo mantener una voz pública para contribuir a caracterizar este fenómeno complejo de la desigualdad y facilitar la sensibilización y la incidencia para la adopción de políticas públicas que puedan reducir la brecha, siempre acompañando equipos de voluntariado y alianza con otras entidades. En este sentido, lleva promoviendo la constitución hace 5 años del Observatorio de Desigualdad en Andalucía. Bienvenida, Sonia. Bueno, voy a ir presentando también a Pablo Martínez José, que es licenciado en Filosofía y máster en Estudios Contemporáneos Latinoamericanos, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es profesor asociado en la Universidad Autónoma Isla Complutense de Madrid, lleva trabajando en el ámbito de la cooperación internacional desde 1994, si no me fallan los datos, en Cáritas Internacional, para la campaña Pobreza Cero. Ha sido asesor en Alcaldía de Madrid para Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo. También ha sido representante en el Consejo de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores en diferentes periodos y es fundador y miembro del colectivo de investigación La Mundial, donde desarrolla su labor de investigación sobre Agenda 2030, precisamente, coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y correaliza y copresenta el podcast mensual
el vermut de la Mundial, que esperemos poderlo tomar hoy, ¿no? Y mañana, si es posible. Un poco pronto para mí todavía, pero no bueno, estaría mal. un poquito más tarde. Bueno, pues adelante, cuando estamos a tiempo todavía de hacer algo. Voy para allá para las diapositivas, Y la 3, ¿no? Bonita pregunta hace Paco, que si estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Pregunto. ¿Cuál es el tiempo necesario para cambiar el mundo? Esa es la pregunta. Dicen ¿no? que 2030. Dicen que 2030. Buenos días. Voy a seguir unas diapositivas que me van a ayudar nada más a contar como 3 o 4 cosas, ¿no? Como muy sintéticas, así en plan un poco aldabonazo, que es lo que quiero contar hoy, ¿no? La idea principal es que más allá de cuál sea el grado de implementación de los objetivos concretos y de las 169 metas, ¿no?, que tiene la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, que vamos a saber, ¿no?, o vamos sabiendo, ¿no?, y por los datos que sabemos las noticias no son buenas, ¿eh? Vamos retrasadillos, en la tarea. Pero vamos a saberlo con algo más de precisión, ¿no? Suponemos que en agosto o septiembre del año próximo, cuando hay una cumbre de la que llaman de mitad de plazo, ¿no?, de medio término, 8 años después de la aprobación de la declaración y a 7 años del final del periodo, ¿no? Pero más allá de eso, que yo creo que eso es muy útil, ¿no?, para explicar a los, bueno, pues tal vez a la ciudadanía menos informada, ¿no?, los 17 objetivos de desarrollo, con sus colorinchis y con sus metas y a qué se dedican y todo eso, yo creo que está bien, ¿no?, y es un esfuerzo, pero que yo creo que hay que ubicar en el ámbito de la política divulgación o de la divulgación política, ¿no? Y eso es importante, es muy importante, ¿no? Pero eso a veces puede invisibilizar lo que la Agenda 2030 nos está diciendo, y está también dicho en la propia declaración en la que se aprueba, y que es algo más importante, ¿no?, porque tiene algo más de profundidad y algo más de alcance, ¿no? Nos preguntaban hace un rato, ¿no?, en la radio acerca de qué es eso del desarrollo sostenible, ¿no? Sabemos que son 17 ODS, ¿no?, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, pues podríamos decir que el desarrollo sostenible es algo que nos hemos inventado, pero que no sabemos cómo se hace, ¿no? Porque todavía, en términos globales, no lo sabemos, ¿no? Y la Agenda 2030, si significa algo, significa un cambio de paradigma, un cambio de época acerca de paradigma acerca de muchas de las cosas que sabemos, de las que pensamos, a las que nos agarrábamos como certidumbres, y en esa agenda podemos encontrar algunas pistas de cuáles son esos cambios que se están produciendo. No todas, porque no nos engañemos, esa agenda la aprueban los 192 jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Por lo tanto, por eso no habla mucho de derechos, porque hay muchos países que eso de los derechos, ¿no? Por eso no habla de muchas cosas, porque hay muchos intereses por medio que no permitirían ese consenso de mínimos. Pero yo creo que no hay que fijarse tanto en los límites de esa declaración como en el potencial de esa declaración, ¿no? Yo no sé si tenemos la posibilidad de ver la presentación. Si no, lo puedo contar sin ella, ¿eh? Es porque pongo una serie de imágenes que ayudan nada más. Yo tiro para adelante y cuando aparezca la paso más rápido, ¿vale?, para no perder tiempo. La idea fundamental es que no estamos viviendo una época de cambios acelerados. La idea fundamental es que estamos viviendo un cambio de época. Y probablemente un cambio de época en una escala que no nos imaginamos fácilmente. Y trataré a lo largo de la presentación de poner al menos 2 escalas distintas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con una escala que nos lleva a hace 10.700 años. Hace 10.700 años, los geólogos, que son los encargados de estas cosas, dijeron que empezó el periodo o la era geológica en la que vivimos actualmente, que es el Holoceno. ¿Sabían ustedes que estamos en el Holoceno?
Pues llevamos 10.700 años viviendo en el Holoceno. Y ese es el periodo que se ha caracterizado geológicamente por mostrar las temperaturas de los ecosistemas lo suficientemente estables para que se haya reproducido la vida humana como la conocemos ahora. Esta semana, ¿no?, creo que ha aparecido una mano, ¿no?, en Euskadi, ¿no?, que parece que es un hallazgo arqueológico importantísimo, ¿no?, y que habla de hace 2000 y pico años, ¿no?, de las primeras escrituras vascónicas, creo, algo así, ¿no? Sabemos que hace 11.700 años fue posible que los homínidos empezaran a dedicar a la agricultura y a la ganadería. Y no porque un día a uno se le ocurrió la gran idea, sino porque había temperaturas lo suficientemente estables que lo permitían. Y sabemos de civilizaciones que tienen, por lo tanto, 6.000 y pico años de antigüedad, ¿no? Y todo eso se ha producido porque hemos tenido una estabilidad climática, ¿eh?, que no la habíamos tenido en los periodos anteriores al Holoceno, ¿eh? El caso es que desde el año 2001 hay unos premios Nobel de geología, de química y de otras disciplinas que metieron una propuesta en la Sociedad Internacional Geológica diciendo que, por favor, ya habíamos cambiado de era geológica, que el Holoceno se había acabado y que estamos en la nueva era del Antropoceno, ¿no? Habréis escuchado alguna vez esta palabra, supongo, ¿no? Bueno, pues para ellos, y cada vez para más gente, ya se demuestra de manera científica y bastante empírica y contrastable que el principal factor de modificación de las temperaturas en los ecosistemas terrestres es la actividad humana. Y eso es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. No había pasado antes. Y cada vez que habíamos pensado, y aquí pongan ustedes lo que quieran, cada vez que habíamos pensado en democracia, cada vez que habíamos pensado en desarrollo económico, cada vez que habíamos pensado en paz, cada vez que habíamos pensado en amor, cada vez que habíamos pensado en cualquier cosa, lo habíamos pensado sin pensar que los límites biofísicos que soportan toda esa construcción estaban siendo desbordados. Por fin. Esta es una gráfica, no es una gráfica, es una tabla con el consenso internacional en materia de desbordamiento de ciclos planetarios fundamentales, que está vigente y es consensuada desde el año 2009. Son estudios, fundamentalmente de la Universidad de Estocolmo, que pusieron encima de la mesa de que los principales ecosistemas que explican la reproducción y la sostenibilidad de la vida en el planeta, no la vida humana, de la vida, son estos 9 ciclos planetarios, ¿vale? Algunos los conocéis: cambio climático, ¿no?, contaminación de las aguas, uso de la tierra, contaminación del fósforo y del nitrógeno, ¿no? De ellos, ya en 2009, 3 de ellos estaban desbordados. Es decir, están por encima de los límites que se han consensuado internacionalmente, que no se deberían traspasar porque nos meten en una situación de riesgo que puede acabar con el Holoceno. Los demás, de los otros 6, hay 2 sobre los que todavía no tenemos medidas exactas, que son la contaminación por aerosoles y la contaminación química también del aire. Todavía no hay un consenso claro de cómo se puede medir eso, pero en relación a los otros 3, pues hay una tendencia al otros 4, perdón, hay una tendencia al desbordamiento muy clara, ¿vale? Esto nos sitúa, yo creo que el roto lo reflejó muy bien, ¿no? Estamos excavando bajo nuestros pies, estamos acabando con el asiento material que explica nuestras vidas. Y además esto tiene crisis de orden político y social, ¿no?, o acarrea crisis de orden político y social, ¿no? Hace ya un tiempo que empezando a hablar de estas cosas, un experto en estas cuestiones me enseñó una de las cosas que para mí fueron más importantes, ¿no? Me dijo: Pablo, no vuelvas a hablar jamás de crisis ambiental ni de crisis ecológica. Eso no existe. Lo que existen son crisis ecosociales. Las modificaciones en los ecosistemas terrestres, el desbordamiento de los límites planetarios, se expresa en nuestra realidad, en nuestros territorios, en nuestras vidas, en formas políticas, en desigualdades, en crisis de corte social, de tipo social o socioeconómico, si queréis decirlo más ampliamente, ¿vale? Pero no existe una crisis ecológica que va por un lado y nuestras relaciones económicas y sociales que van por otro. Porque esa lectura, que es en la que es el paradigma en el que todavía pensamos que
que podemos pensar economía pensando en externalidades ambientales, que ya veremos si las contabilizamos o no, que podemos pensar en economía y cuando vaya bien la economía invertimos en cosas sociales, ¿no? Esa unidireccionalidad del pensamiento es una abstracción que se ha mostrado falsa. Y la Agenda 2030 lo dice claro, los procesos de desarrollo son procesos de desarrollo multidimensionales. Y esto quiere decir que cualquier cosita que uno mueva tiene efectos en el ámbito de la esfera económica, de la esfera social, de la esfera ambiental y de la esfera política. Cualquiera de ellas. Y lo que hacen los distintos actores en las distintas esferas es ajustarse a eso que se ha movido o que se está moviendo. Y esta es la principal apuesta de la Agenda 2030 y por esto son 17 objetivos y no 10, 12 como querían muchos, que fuera más. No, no, está todo, están todas las esferas, todos los ámbitos de actuación posibles. Y están de manera interrelacionada además, ¿no? Una de las principales consecuencias del desbordamiento de los ciclos planetarios, que lo conocemos, no solo por el calorcito que ha hecho este verano, lo conocemos porque tiene una relación directa con el alza de los precios energéticos, que, ojo, empezó antes de la guerra de Ucrania, no nos olvidemos, y tiene que ver con el agotamiento de los renovables, con las presiones para que haya renovables, y hay unas tensiones de mercado muy fuertes que están subiendo el precio de la energía. Y todo eso está reproduciendo también, o está haciendo que aparezca y emerja eso que llamamos apuestas de democracias iliberales, por no hablar francamente de propuestas protofascistas de organización de la sociedad, ¿no? Y esto sugiere un desplazamiento, que es el que representa esta gráfica, ¿no? Un desplazamiento en términos de renta, seguro que Sonia nos va a contar cosas acerca de la concentración de riqueza en cada vez menos manos, que es espectacular y extremada en los últimos tiempos, pero esto también tiene un desplazamiento en la horquilla política. Y eso hace que el centro político se esté desplazando hacia la derecha. Y eso hace que los privilegiados del sistema que está por superarse retengan sus posiciones privilegiadas para impedir que el resto tengamos acceso a una energía suficiente y barata, para que otros tengan acceso a la alimentación suficiente, para que otros tengan acceso a la ropa suficiente o a los servicios públicos sanitarios y de educación de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está pasando no solo aquí, sino que estamos hablando de tendencias de carácter global, ¿no? Estamos hablando de un conflicto entre capital y vida, que dicen muchos movimientos sociales, ¿eh? El 70% de los responsables, el 70% de las emisiones nocivas causantes del desbordamiento de esos ciclos planetarios son los 20 países más ricos del mundo, los del G20 que acaban de reunirse en Indonesia. No le echemos la culpa a Somalia ni a otros de esos países, ¿eh? Reúnen una franja de población muy inferior y sin embargo son responsables del 80% de las emisiones nocivas. Por lo tanto, lo razonable es pedir que haya responsabilidades diferenciadas en función de ese grado de responsabilidad. No podemos pedirle a todos los países del mundo responsabilidades iguales. Que sean corresponsables, sí, pero serán diferenciadas en función de su nivel de desarrollo relativo, de su responsabilidad en las emisiones nocivas, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí probablemente no lo apreciéis, ¿no? Pero esta es una gráfica del Banco Nacional francés del año 2008. ¿Veis la segunda rayita verde de arriba? La primera representa el total de los activos que se mueven en comercio mundial cada año, concretamente el año 2007. La segunda rayita es el Producto Interior Bruto Mundial agregado, lo que normalmente llamamos la riqueza del mundo, ¿no? Que son, sabéis que el PIB o este tipo de indicadores se miden agregando bienes y servicios monetarizados, convertidos en dinero, ¿no? Y por eso cuanto más se vende, pues más PIB tenemos, cuanto más turistas tenemos en la costa, más PIB tenemos, ¿no? Porque se monetariza de alguna forma todo eso. ¿Sabéis qué es la línea amarilla? El total de los flujos financieros internacionales que se han movilizado durante ese año. Esta es una de las muchas gráficas y de los muchos estudios que tratan de dar cuenta de un proceso que a veces es demasiado invisible para todos nosotros, y es el de la financiarización de la economía. Yo aquí no puedo explicarlo con detalle, pero una recomendación.
se hizo una película documental que es fantástica y que lo explica perfectamente con motivo de la crisis financiera global de 2008. La película se llama Inside Job. Si no la habéis visto, está disponible en YouTube y todo eso, vedla por favor, porque ahí explica muy bien cómo ya desde los años 90 se tomaron medidas regulatorias internacionales concretas para que las finanzas internacionales no tengan ningún tipo de frontera. Y alguna noticia hemos tenido. ¿Verdad que si yo digo aquí, yo esto lo he hecho en clases de secundaria y a ningún chaval le ha extrañado si yo le digo, yo me levanto a las 6 de la mañana de Hong Kong y con un clic y 3 milisegundos puedo trasladar 100 millones de dólares a Panamá, de Hong Kong a Panamá? ¿Verdad que sabemos que esto puede pasar, que está pasando? A lo mejor no lo tenemos dimensionado y a lo mejor lo que no nos hemos dado cuenta todavía, o no hemos pensado lo suficiente, es que por cada 1.570 dólares que circulan en el mundo, en la economía financiera, solo hay uno que se destina a producir bienes y servicios. Y eso es economía especulativa. ¿Sabéis, por ejemplo, sabéis quién es la Pfizer, ¿no? Ahora, después de la pandemia, todos sabemos cuál es la multinacional Pfizer, ¿no? ¿Sabéis cuál es el día que más dinero ganó en su historia? ¿Cuándo ha vendido todas las vacunas que ha vendido? El día que anunció que sus ensayos clínicos tenían un 94% de éxito. Sus acciones subieron casi un 450% en bolsa en 24 horas. ¿Sabéis la cantidad de millones y millones de dólares que eso supone? Que no vamos a ver ninguno convertidos en bienes y servicios que nos van a dar de comer, de vestir, de trabajar. Esto está muy bien y, claro, pues quien pillara, ¿no? El problema es que esto hay que hacer una reflexión política sobre esto, y es lo que no se suele hacer habitualmente. Y es que esta realidad ya ha supuesto, está suponiendo de hecho un desplazamiento de la naturaleza del poder internacional. ¿Quién tiene poder internacional? ¿Los estados, como pensábamos, que reunimos en una asamblea general para que hagan una Agenda 2030 y cambien el mundo? ¿O hay otros sujetos, otros actores que determinan mucho más qué es lo que se puede hacer a nivel internacional? Incluso qué es lo que pueden y no pueden hacer determinados estados. Y pongo ejemplos muy del territorio, que está pasando todos los días. Habéis oído hablar ya, creo, ¿no?, de quiénes son los principales tenedores de vivienda en las grandes capitales de nuestro país, ¿no? Son fondos de inversión, es capital financiero, no son personas con nombres y apellidos, es capital financiero el que está determinando que el acceso a la vivienda sea prácticamente imposible de pagar para cada vez más población. Uno de los responsables directos de que sigamos todavía con más de 600 y pico millones de personas viviendo por debajo de la pobreza extrema y en situación de hambre y de malnutrición es un sistema agroalimentario injusto que está premiando también a determinado capital financiero que está enriqueciéndose del actual modelo. Esta relación de desigualdad entre capital financiero y capital productivo es muy relevante, ¿no? Y se ve cuando vemos, por ejemplo, cuáles son las distintas retribuciones entre los llamados CEOs, las stock options, etcétera, etcétera, retribuciones en forma de acciones y los salarios, ¿no? En un mismo territorio, durante un mismo periodo, mientras que unos crecen, otros se reducen de manera brutal. Osvan ya lo venía contando, ¿no? No me extiendo más en estas cosas de desigualdad que no están tan lejos, como veis, ¿eh? No hay que irse a Sao Paulo o a la Quibera en Nairobi, ¿no? Las tenemos aquí. Este cajón de sostenibilidad que veis en la gráfica es el que publicó en 2010 el PNUD. Ahí están todos los países del mundo, ¿verdad? Y eso es una gráfica de correlación entre el índice de desarrollo humano de los 192 países y su huella ecológica. Y el cajón de sostenibilidad está determinado por dónde deberíamos estar, queremos, ¿no?, que todos los países tengan niveles de vida pues del 0,8 en adelante de desarrollo humano, ¿no?, que todo el mundo pueda vivir dignamente, que haya cierta equidad, que haya educación, ¿verdad? Que esto es lo que queremos siempre, ¿no?, para todo el mundo. Pero además queremos hacerlo dentro de los límites de la sostenibilidad, es decir, por debajo de la biocapacidad media que tiene el planeta de no desbordar esos límites que conocemos ya desde el año 2007-2009. Bueno, pues eso en la gráfica es el cajón de la derecha, el cajón de sostenibilidad. De los 192 países, ni uno solo está ahí. Y esto es un problema. Por eso decía al principio,
Estamos ante un cambio de paradigma y todavía no sabemos cómo vamos a seguir desarrollándonos, pero dentro del cajón de sostenibilidad. Porque nuestra práctica, lo que hemos confundido, lo que hemos defendido como progreso, como desarrollo, como todo lo que queramos, ha sido depredador y extractivo para la base material del suelo que pisamos. Y en ese sentido se podría decir casi que es suicida. Ahora ya lo sabemos. A ver lo que nos cuesta, cuántas décadas tardamos en reorientarnos, ¿no? Voy terminando. Porque esto, para los objetivos de desarrollo y para la Agenda 2030, tiene una consecuencia clarísima, ¿no? Y es que no podemos seguir pensando el progreso o el desarrollo en magnitudes que crezcan de manera ilimitada. Todos y todas vivimos con la idea de que nuestro gobierno lo hace bien si al final de año hay un indicador que es positivo, y llamamos crecimiento económico. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional amenazan a España con una crisis porque no van a crecer lo suficiente, ¿no? Si el indicador es positivo, crecemos, si el indicador es negativo, crisis. Y ese indicador es un indicador de renta, y no dice nada ni de externalidades ambientales, ni de agotamiento de recursos, ni de desbordamiento de ciclos planetarios, porque no están incorporados. Todas las instituciones están trabajando en generar indicadores multidimensionales, también las más conservadoras, también la OCDE y muchas otras, ¿vale? Pero lo cierto es que mientras sigamos pensando que para estar mejor que el año siguiente lo que tenemos que hacer es crecer, estamos mal. Y esta es una visión que la tenemos tatuada en la sangre, creedme. Como sociedades, estos últimos 70 años nos han tatuado que para ser mejores tenemos que crecer, tenemos que ir más rápido, tenemos que llegar antes. Y en términos societales, en términos de proyecto, de desarrollo, de sociedades, de relaciones sociales, económicas, son otros indicadores los que nos tienen que mostrar. Esta es probablemente una de las más famosas, ¿no?, que se están de una economista inglesa que se llama Kate Raworth, que la llaman el Donuts, y lo que hace aquí básicamente es poner en el agujero del Donuts los umbrales sociales fundamentales que todos los países deberían tener cubiertos, pero por fuera esos ciclos planetarios convertidos en verdaderos techos techos ambientales que no se deberían superar. Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar en el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras vidas, no en una lógica de crecimiento ilimitado, sino en una lógica mucho más circular de crecimiento dentro de lo que ella llama el espacio seguro y justo para la humanidad. Y esto es importante, porque una cosa que no se dice claro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que estas transiciones, ¿verdad que las palabras transiciones también nos suenan? Estas transiciones no están por empezar, estas transiciones ya están sucediendo. Los grandes productores, las grandes energéticas ya saben que se acaban las no renovables, ya saben muchas de las cosas que a lo mejor la ciudadanía vemos más como shock externos, ¿eh? Lo que nos estamos jugando aquí es cuáles van a ser las consecuencias políticas y sociales de esas transiciones. Si vamos a apostar por transiciones que sean justas, que sean equitativas, que consideren o sigan considerando, después de que hace 200 y pico años tuvimos esta genial invención cuando sucedió el otro cambio epistemológico importante de la humanidad, que fue la Ilustración, ¿no? Nos inventamos una cosa alucinante, y es que por el hecho de nacer tenemos derechos y somos ciudadanos. Esto es una invención de la Ilustración. Y eso está en juego hoy. Cuando tenemos propuestas que dicen, para todos no hay, primero para mí, cuando tenemos propuestas que dicen, pues voy a repartir en función del color de tu piel, o en función del idioma que hablas, o en función de los años de antigüedad que tiene el coche que te puedes permitir, ¿eh? Estamos promoviendo soluciones que son regresivas, no progresivas. Es decir, que no piden más a los que más tienen o a los que más capacidades tienen, sino que expulsan sistemáticamente a cada vez más gente del acceso a esos recursos que se muestran cada vez más limitados. No sé si habéis visto, ya termino, no sé si habéis visto esta serie tan famosa del cuento La criada. Más allá de las vicisitudes de las protagonistas, el lugar donde sucede, el tiempo histórico donde sucede, es un Estados Unidos, es un territorio como el de Estados Unidos dentro de muy pocos años. Y ya no se llama Estados Unidos de América, sino que se llama Gilead, creo, y es el estado más ecologista del mundo, ¿eh?
y es un experimento de ecofascismo, porque se puede ser ecologista y ser fascista. Y ante esos riesgos, o esos tipos de riesgos estamos, ¿eh? Porque, insisto, las transiciones van sí o sí. Bueno, termino ya, solo con una idea final. Ese cambio de paradigma, ese conflicto entre capital y vida, y ese conflicto entre desarrollo y sostenibilidad, que podemos resolver en un discurso diciendo desarrollo sostenible, pero sabemos que decimos algo que no sabemos lo que es ni que existe todavía. Todo eso solo puede hacerse posible como se han hecho posibles las cosas históricamente en la sociedad, que es siendo consciente de los conflictos y tomando parte en esos conflictos. Tomando parte como ciudadanas, como asociaciones, como colectivos. Y yo he expresado todo en términos muy globales y demasiado rápido, seguramente, pero todos estos procesos tienen anclajes territoriales. Y en esos anclajes territoriales, entendiendo por territorio el territorio físico y material y la comunidad que lo habita, ¿eh? Ahí es donde se van a jugar los cambios, y estos cambios se consolidan en un sentido o en otro sentido. Y por eso los ODS y todo lo que tiene que ver con su localización, su aplicación al territorio, son tan cruciales para esos cambios. Pero desde esta perspectiva, desde la perspectiva de resolver esos conflictos globales. Gracias. Gracias, Pablo. Eso me pasa mucho. Sonia. Buenos días, como decía Paco, mi nombre es Sonia, formo parte de Oxfam Intermón. Veo aquí caras conocidas de hace años, me he movido aquí en Andalucía mayoritariamente. Y hoy, junto a Pablo, que para mí ha sido fuente de inspiración desde su carrera investigadora, y actualmente tenemos la oportunidad de que también sea colega en Oxfam, pretendíamos pasar a esa localización un poco de los retos que nos quedan y formularlo como incertidumbres, porque como bien decía, quizás sabemos ya más y mejor qué no debemos hacer. Nos queda por construir, y creo que este espacio y esta red y la promoción que hacéis de ese ejercicio de lo cooperativo, de lo colectivo, de lo coordinado, es un camino que nos puede llevar a eso. Voy a hablar sobre todo de tres cosas. Efectivamente, en un mundo roto por la desigualdad, quién toma decisiones sobre quién y qué oportunidades está dejando o falta de oportunidades. Voy a hablar también de esos límites planetarios. No vivimos sin una base física, y esto lo hemos negado durante décadas. Incluso yo creo que hemos sido ajenas a ella, si no lo hemos negado, quienes hemos estado interesadas por contribuir a un desarrollo. Y voy a hablar también de quiénes somos todas las personas que podemos estar incluidas o no, y ya Pablo también me anticipó, porque los estados del bienestar hemos empezado a resfriarnos hace algún tiempo, quizás ya después hemos pasado casi por cuidados intensivos, con esta sucesión de crisis que venimos acumulando en los últimos 15 años, pero los estados del bienestar incluso estaban pensados para una comunidad que fue la que lo pensó en ese momento y la que se auto-otorgó esa posibilidad de estar incluida y esos ejercicios de ascenso social y demás. Las comunidades son cambiantes, la movilidad humana no puede más que ir creciendo, no es un fenómeno nuevo, todo el mundo nos hemos movido toda la vida. Andalucía, bien lo sabemos, que hemos necesitado movernos, una cosa es necesitarlo y otra cosa es elegirlo, pero en cualquiera de los casos nuestras sociedades son más complejas, más diversas, y repensar también qué perímetro hacemos y quiénes estamos dentro del perímetro es uno de los retos que tenemos por delante. Aterrizaré, y con eso cierro, en Andalucía. ¿Qué pasa en nuestro territorio? ¿Qué ejemplo es de un desarrollo? Insisto que la palabra no me gusta, de un crecimiento. Yo creo que hemos vivido engordando, no teniendo una alimentación, una salud, una vitalidad. Hemos vivido en un modelo que nos engordaba, y eso sabemos que la obesidad deja muchas consecuencias. Somos un ejemplo de un territorio que sufre esto,
y terminaré dejando abierto al debate cómo lo hacemos cuando la soberanía ya no queda tan cercana y cuando desde ejercicios como el vuestro buscáis cohesión en la comunicación, como se podría buscar en la infraestructura, como se podría buscar en otras muchas cosas, pero las posibilidades nos lo facilitan. Hay que hacer estos esfuerzos. Un mundo roto, ¿por qué? Porque no hace más que extremarse la desigualdad. Yo creo que si nos habéis visto cada vez que hay el Foro Económico Mundial de Davos, que desde Oxfam y Intermón solemos participar y hacer un análisis en eso, vinimos ejemplificando cómo se iba concentrando la riqueza cada vez en menos manos y a veces sacábamos un autobús y terminamos sacando un carrito de golf porque ocho hombres en el mundo acumulaban la misma riqueza que la mitad del planeta. Y sacábamos también esa imagen para dar cuenta del impacto de los hábitos y del consumo de esta población. En el último año, en el enero pasado, que fue el Foro Económico Mundial de Davos, salimos con este dato que veis, como los 10 hombres más ricos del mundo habían duplicado sus ingresos durante la COVID-19. Como siempre, los movimientos inesperados, no ha sido una guerra, pero tiene paralelismo, permiten que haya gente que haga negocio en esos momentos. Y Pablo lo hablaba y mucho se basa en la confianza que se puede depositar en este mundo de artificio que ha creado este modelo financiarizado. La confianza, ese intangible, es el que permite que muchas de estas empresas estuvieran ganando dinero mientras que el resto de la población mundial tenía en riesgo serio su vida, se comprometía su vida y estaba perdiendo también los ingresos y los recursos para, si mantenía la vida por cuestiones de salud, poder llevarla adelante. Y esto tiene impacto en la realidad de existencia de las personas o no. O sea, hablamos de que cada 4 segundos una persona en el mundo está muriendo, pudiendo haberse salvado por cuestiones relacionadas con la desigualdad. Y esto no es un dato que nos sacamos de la manga, o sea, que lo hace bajo un estudio riguroso, el Inequality Report, y mayoritariamente viene condicionado por qué acceso a salud hay o no en gran parte del planeta. En muchos territorios que nos imaginamos donde no se han llegado a desarrollar sistemas públicos de salud, como todo el continente africano o gran parte de América del Sur y Central, pero también en una Norteamérica donde la población negra tiene una mortalidad muchísimo más alta, porque sabéis que los seguros de salud en Estados Unidos son privados, y ahí veis un poco cómo va la caída de la esperanza de vida de la población negra. Pego saltos una y otra vez de manera intencionada para dar muestras que estamos ante fenómenos globalizados que tienen impactos similares en unas partes y otras, porque aquí bien conocemos en este territorio donde acumulamos los barrios más pobres de toda Europa, como un código postal determina más que un código genético para qué esperanza de vida vamos a tener. Y una calle marca que puede haber hasta 8 años de diferencia en esperanza de vida aquí, en esta Sevilla, en este espacio tan ornamental que hoy ocupamos. Diríjanse unos pocos kilómetros hacia las periferias y estaremos en uno de esos barrios donde las personas van a tener de promedio 8 años menos de esperanza de vida que cualquiera de las que habitan aquí el centro de la ciudad. Hablaba de en qué límite se inscribe el planeta o no. Hemos salido de una manera muy sarcástica en esta cumbre de COP27 que se está celebrando en Egipto, porque nos parece que es irrisorio la falta de compromiso que están teniendo los países que más han contribuido a que se produzca este efecto y que tiene impactos diferenciados, como hablaba Pablo, y el dinero que están comprometiendo apenas dejará recursos. ¿Para qué? Para que ante las inundaciones tengan unas gotas de agua. O sea, es que de eso estamos hablando. Esto puede parecer ridículo, pero ridículo, no, vergonzoso, es el comportamiento que están teniendo los países que nos hemos desarrollado provocando una acumulación en el medio ambiente que aunque la paráramos en seco ya, va a tener unos impactos y los está teniendo. Les decimos a los demás, así no se pueden desarrollar, pero encima, para soportar esos impactos, no comprometemos ningún recurso, no comprometemos apenas recursos. Como decir que no en este mundo queda realmente vergonzante, apenas unas pocas cifras, y por eso ponemos la imagen de las botas, de sí, mire usted, me ha comprometido algo, podría alcanzar a comprarme unas botas. Sabéis que en ese espacio
ha habido un incremento de un 25% en este año de lobistas ambientales de combustible fósil, incluso con representación gubernamental. O sea, están, como decía Pablo, representando a muchos países sentados en el asiento que debería ocupar la representación gubernamental. Tienen más representación que los 10 países que más impactos sufren por el cambio climático. Acaba de negarse en esta cumbre que haya un fondo de pérdida para los países, y que es lo que proponía el G77. O sea, estamos muy acostumbrados a relacionarnos con el G7, el G8, el G20. El G77 ya no nos sienta tan bien. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué perímetro de mundo entendemos con límites planetarios? Y además, ¿para quiénes? ¿Quiénes lo componen? Conforme una participación se distribuye, habitualmente las decisiones cambian, porque las necesidades y los intereses son diferentes. Estamos viendo que en la práctica, pese a que una de las metas de los ODS sea esa gobernanza global, cuando los espacios pretenden una gobernanza más global, insisto, dificultada porque quien se sienta no es realmente los actores gubernamentales, sino se sientan los lobistas, incluso ahí vemos que las decisiones no permiten que sean más participadas y se niega cuestiones que son muy necesarias, como si además no fuera a tener impacto para todas nosotras, evidentemente de manera bastante diferente. Cuando hablo de para todas, vuelvo a este momento de quiénes somos todas y quiénes lo somos en el territorio que habitamos. Sabéis que está ahora mismo vigente la recogida de firmas para la proposición de ley de la ILP legislativa de esenciales para regularizar a la población que no tiene regularidad administrativa en España porque la ley lo impide. Hay se calcula que entre 500 a 600.000 personas que conviven con nosotras, que son vecinas, que han mostrado, o sea, si no es que ya, como tienen que estar siempre mostrando mucho más, si no es que ya fuera evidente que tenían una contribución a nuestras vidas, o sea, no hablaré de nuestra economía, como decía Pablo, porque es que tienen una contribución a nuestra vida. Yo cuando preparo la comida al mediodía no estoy pensando en economía, estoy pensando en alimentarme. Y para poder alimentarme estamos contando con estas personas que se demostraron, no es que lo fueran, que reconocimos en ese momento que estaban siendo claves en nuestro sistema de alimentación. Por ejemplo, cuando en pandemia eran las personas que estaban recogiendo los alimentos que necesitábamos, y era de lo poco, o que estaban mayoritariamente atendiendo los empleos que tenían que pasar por la presencialidad y que tendrían que correr riesgos, como eran todos los supermercados a los que estábamos habilitadas ahí. Ahora mismo estamos ante la posibilidad, con esta recogida de firmas que está abierta hasta el 22 de diciembre, de que estas personas se tenga que debatir en el Congreso y volver a hacer uso de estos espacios reconocidos que nos han dado, nos hemos dotado en las democracias, de que estas personas formen parte del modelo que estemos pensando, o sea, con todos los retos, con todo lo que no sabemos, con todo lo que hay que definir de manera conjunta con sus voces, con sus necesidades, como su aportación también se está jugando en este territorio. Y ahí vuelvo también a algo que ya ha nombrado Pablo, estamos en un momento de mucho riesgo. He puesto esa maquinita de verificador de bulos y de datos y qué necesidad tenemos de verificar las cosas y mucho más los medios antes de compartirlas, porque estamos en un momento en el que ya no es lo que se dice sobre alguien para el efecto que pueda causar sobre esa persona o conjunto de personas, sino para el descrédito que genera en los sistemas que nos han permitido organizarnos. O sea, al final, no solo es qué se dice de estas personas que hace que alejemos la posibilidad de sentirlas como incorporadas al conjunto de la vecindad que formamos, sino que además esto está haciendo que haya una gran parte de la población, y eso se ve en el momento de desafección, de desmovilización, de desconfianza, de baja participación en la política, que no son solo las elecciones, pero qué duda cabe que de las elecciones nos deriva mucho, y a eso está contribuyendo este momento interesado de distribución de bulos. Insisto, hemos querido visibilizarlo así, y vamos a estar promoviendo que se pueda regular una ley contra la desinformación, donde obligue a que los medios de comunicación, a que los partidos políticos, a que los organismos tengan que verificar la información que distribuye, porque el problema ya no es que usted o yo lo recibamos y lo compartamos, que deberíamos verificar y frenar esa cadena. El problema es que está saliendo en gran medida de partidos políticos, de nuestra extremación a la derecha
y fuera del juego democrático y de muchos medios de comunicación que están siendo cómplices necesarios para que esto ocurra. Hablaba Pablo también de qué indicadores medimos, qué hemos sabido medir hasta ahora o no, y traje este bloque de indicadores que publicamos en el Observatorio de Desigualdad de Andalucía, que son estrictamente para Andalucía, con las fuentes oficiales reconocidas, que visibilizan mucho qué sabemos medir y qué no sabemos medir, dónde encontramos tendencia. Toda la parte de la izquierda está vinculada a las rentas, al mercado de trabajo y en su expresión en la desigualdad social. Acumula los años 2008-2020 para ver desde la crisis, vemos que las tendencias son negativas, pero que, insisto, lo que sabemos medir tiene una base monetaria, un reflejo de eso socialmente, cómo nos deja, y cuando nos vamos a otro bloque de indicadores que lo puse en la derecha, que pareciera que ahí las tendencias son algo más positivas, me voy a detener, por ejemplo, en el de salud, porque creo que es un momento en el que estamos especialmente sensibilizadas y apenas lo único que podemos medir, porque hay datos constantes, rigurosos, ciertos, y veis que es donde hay más escasez de datos, es la esperanza de vida, a la que ya he hecho referencia, que eso sí que lo tenemos de manera continua, la tasa de obesidad y la tasa de mortalidad por tuberculosis, VIH y hepatitis. No podemos medir cómo estamos en salud mental, bueno, no digamos cómo afecta esto, cómo estamos también en percepción de qué calidad de vida tiene uno. O sea, tenemos una ceguera, cómo está la atención primaria, lo estamos viendo ahora. O sea, aquí hay una convocatoria para el sábado 26 también en defensa de la sanidad pública. Hace 4 días la hubo en Madrid con una alta convocatoria. Es que los indicadores, apenas tenemos indicadores y los que tenemos son ciegos a todo esto. Como si no fuera importante si tenemos un concepto de salud o tenemos un concepto de enfermedad. Y un concepto de enfermedad ya llevado a su última fase y para quien pueda acceder a esto. Y terminando en Andalucía y abriendo el debate, bien conocéis aquí seguro a Manolo Delgado y a Antonio Díaz de la Universidad de Sevilla, que nos ayudan mucho a entendernos desde nuestro territorio, y traía estos 3 mapas para un poco hacernos la pregunta de si el modelo de desarrollo, que evidentemente es obvio que no fue sostenible, si acaso fue desarrollo, que permitió que la distribución de la población, lo veis, entre el 81 y el 2008 estuviera bastante más a lo largo de todo el territorio, apareciendo agregaciones intermedias, no solo los núcleos urbanos capital de provincia y demás, que es el mapa que tenemos a la izquierda. Rápidamente cae cuando la burbuja especulativa, inmobiliaria quiebra en 2008, y veis que el siguiente periodo, el mapa de arriba a la derecha, vuelve a quedarse como núcleos de concentración las aglomeraciones urbanas vinculadas a las capitales de provincia, y claro, queda una parte del litoral que se ha construido, se ha desarrollado en torno a este modelo inmobiliario y en nuestro caso muy vinculado al turismo. Somos una economía de periferia dentro de España y en España dentro de Europa. Somos una plataforma agroexportadora, sabéis todos los impactos que tiene una economía de plantación, lo estudiamos históricamente con cómo son las sociedades del Caribe, consecuencia de la economía primaria de monoproducción que te desapropia de la soberanía y que devasta tu medio y tu sociedad. Pues eso somos en Andalucía, sumado a que también entró el capital especulativo, el turismo destructivo, que vuelve a tener impacto en la huella ecológica, y con eso termino con el tercer mapa. El litoral andaluz, que solo representa un 9,5% en superficie del total de Andalucía, tiene la mitad de impacto de la huella ambiental. O sea, este modelo no solo nos deja empleos de baja calidad, nos deja un territorio roto. Si el primer mapa nos podría haber dado la sensación de, oye, mira, hay cierta fijación al territorio, podríamos estar más cohesionadas, vemos con la evolución de los 2 siguientes que no es así, y que no es así producto del rol que jugamos dentro de España y dentro de Europa. Y con esto abro al debate, si Paco, que modera la mesa, lo tiene a bien, porque creo que lo que nos queda es pensar juntas
¿Cómo lo hacemos? O sea, ejercicios como el que hacéis, ¿qué nos acerca que las decisiones de aquellos fenómenos que nos impactan queden más cercanas a nosotras? ¿Cómo lo contamos a nuestras vecinas? ¿Cómo en la decisión de voto esto impacta? Y vinculándolo a como empezó Pablo, a la mesa, son fenómenos globales, pero la expresión se juega aquí. Pensar cómo vamos a poner en pie esa trayectoria para alcanzar las metas del desarrollo sostenible desde lo local, se hace imprescindible, y creo que preguntabas antes, ¿estamos a tiempo o no? Yo no sé si estamos a tiempo, pero necesitamos acelerar el paso. O sea, estos fenómenos van mucho más rápido, la acumulación de circunstancias que vuelven a desbalancearnos se está sucediendo con una velocidad y con una intensidad que no haya tenido durante décadas, con lo cual o nos ponemos a un ritmo similar o cuando lleguemos mucha gente se habrá quedado atrás. Aquí lo dejo, muchas gracias. Gracias, Sonia. Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas y si tenéis alguna cuestión que plantearle tanto a Sonia como a Pablo. A ver si los compañeros lo pueden acercar el micro. Ahí. Ahí quiero. Jus, que no te veía. Y muchísimas gracias por las dos intervenciones. Bueno, mi pregunta va en que si vemos que algunas decisiones las toman los estados, pero no todas las decisiones, ni en todos los ámbitos, o sea que el Estado ha ido perdiendo desde hace mucho tiempo pues esa hegemonía, por decirlo de alguna manera mal y rápido, y existen otros actores que son los verdaderos decisores y otros actores que no deciden o deciden poco, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un conjunto de actores que es unos términos bastante comunes que utilizamos. Y cuando hablamos de la Agenda 2030, pues está el Objetivo 17, que justamente invita a una alianza y a una sinergia entre todos los actores. Mi pregunta es, ¿nos falta tal vez una noción de un sujeto colectivo realmente inclusivo e integrador? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de alianzas público-privadas, dentro del ámbito de lo privado se quedan o las grandes empresas, bueno, grandes o pequeñas, se quedan las empresas en el ámbito privado o reconocemos como ámbito privado a las empresas y a las asociaciones en términos generales como entidades legalmente constituidas, ¿no? Con lo cual se quedan muchísimas personas dentro de las comunidades a la hora de tomar decisiones. Entonces, tal vez hay un desbalance. Entonces, siempre me pregunto, el sujeto colectivo, ¿dónde está, no? Sé que hay algunos estudios que están empezando a nombrar en el marco del Estado español lo que viene siendo el bien común. En Latinoamérica sí existen reconocidos los derechos de los sujetos colectivos en algunos territorios que han sido habitados históricamente por las culturas originarias, ¿no? Pero bueno, creo que tal vez la individualidad, justamente fruto de esa ilustración que apuntaba a Pablo, donde el ser individual es el que está sujeto a derecho y donde el medio ambiente se ha quedado fuera, y ese sentido de colectividad inclusiva tal vez nos queda tal vez un poco reparar ahí, pero lo pregunto porque tal vez es una impresión subjetiva. Gracias. ¿Quieres que vayamos uno a uno? Sí. O Pablo, ¿quieres? ¿Quieres que conteste? Sí, sí, te parece. Vale, no sabía si vamos a esperar alguna más o perdón. Bueno, muy sugerente la reflexión, ¿no? Por no hacerlo largo, un par de ideas, ¿no? Yo creo que la pregunta fundamental es ¿quiénes queremos que tomen las decisiones? ¿No? Y a partir de esa pregunta creo que es como podemos articular todo ese tipo de diferentes alianzas, de sujetos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy menos de sujeto integradores y más de muchos sujetos articulados, ¿vale? Para entendernos, ¿no? Yo creo que es fundamental la vinculación al territorio, conceptos como proximidad,
lógicas relacionales, cuidados, creo que tienen que ser conceptos revolucionarios en los próximos tiempos y son los que tienen que revolucionar lo que yo creo que más que un sujeto integrador es, y al final me parecía de tu intervención que hablabas más bien de cómo encontramos un nuevo objetivo común, ¿no? Hacia el que dirigirnos, ¿no? Yo creo que no es tiempo para andarse con chiquitas y yo creo que tenemos que hablar abiertamente de un nuevo contrato social, ¿no? Un nuevo contrato social en los límites que nos impone el marco de sostenibilidad, en los límites que nos impone también toda la denuncia feminista del patriarcado como estructuras de poder y de reproducción de poder sistemáticas, y por eso las formas no pueden ser formas despolitizadas. Y lo explico y termino. Las alianzas público-privadas me parecen estupendas, pero las alianzas público-privadas deben ser lugares donde se hable de esa pregunta que he hecho al principio. ¿Quiénes queremos que decidan? Yo no tengo ningún inconveniente de reunirme con nadie para hacer una alianza, pero quiero discutir con ese alguien cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las mías y por qué son diferenciadas, porque yo como organización social, si me voy a juntar con, qué sé yo, con Sevillano, con Endesa, no va a ser solo para hacer 2 actos, va a ser también para saber qué responsabilidades tienen ellos y qué responsabilidades tengo yo como entidad con respecto al desarrollo de aquello de lo que estemos hablando, de ese territorio, ¿no? Y cómo vamos a repartir ese poder. Y por eso las 3 grandes crisis de las que he hablado antes, ¿no? Si en esas alianzas público-privadas no puedo hablar de redistribución de un poder que se ha exacerbado en su distancia hacia el capital y hacia el capital financiero en particular, no me interesan esos aliados. Pues yo, cuando escuchaba tu pregunta, me ponía aquí a bichear notas de otros espacios en los que he estado, porque me salía de dónde aprendo, dónde ejercito, dónde me reto a hacer otras prácticas que son complejas, porque lo son, y yo creo que en este espacio sois conscientes de ello, y pensaba en una que creo que todas hemos conocido, que son las redes de apoyo mutuo que se pusieron en marcha cuando en pandemia tuvimos que estar aisladas y había personas que casi desde el primer minuto aquí en Andalucía no podían tener alimentos y otras que no podían correr el riesgo de ir a por los alimentos. Y pienso en esas redes de apoyo mutuo como cuánto fracasa un sistema de bienestar que ante la primera crisis no es capaz de responder con políticas sociales desde el primer minuto. Fueron muchas semanas, es que no fueron días ni horas, fue muchas semanas. ¿Qué gente pudo poner eso en pie? Porque cuando vas conociendo, y hubo un análisis, estaba el Frena la Curva, aquí estuvo Ramuca, Mairena la Redama, o sea, hay distintas. Cuando vas conociendo toda la gente que promovió, después se vinculó mucha otra más gente, pero la que promovió viene de experiencias de autogestión, o sea, es obvio que desde distintas convivencias se pone en el centro la vida, el bien común, el cuidado mutuo, se desborda el sistema en aquello que el sistema ni prevé ni va a dar cobertura y que en muchos de los casos lo que intenta relacionarse es para capturarlo y para poder meterlo en otros límites. Y a mí estas experiencias me parece que siempre existirán, que son necesarias, que debemos aprender de ellas. Lo que me pregunto es cómo pasamos, y ahí vuelvo al aspecto que destaqué de los indicadores, a que los discursos, las percepciones, las experiencias de la gente que sufre la desigualdad y que pone en marcha mecanismos que les permiten superarlo, son atendidos en los análisis que hacemos las personas que nos ayudan a entender la realidad y en la concepción de las políticas públicas. O sea, yo creo que no podemos solo depositar en que estas experiencias existen y tienen un valor impresionante e imprescindible, sino que tenemos que ambicionar, y ahí somos eslabones, a que quienes analizan la realidad incorporen no solo los indicadores establecidos, y quienes hacen el diseño de políticas públicas, y ahí tenemos un rol importante las entidades en hacer esta incidencia, incorporen otro tipo de indicadores. O si no, seguiremos viviendo en un modelo que pone los recursos en unas cuestiones y la gente tiene que buscarse fuera de esos recursos cómo sobrevive, cuando tiene, sin embargo, una contribución. Y esto además nos hace muy difícil
contribuir a que se entienda, a que se confíe en que nos interesa nutrir lo común. O sea, se está haciendo una gran apología de el dinero en su bolsillo está mejor que en lo común, porque, como decía antes, se está jugando a no es confiable nadie. Cuando hacen todas esas elaboraciones que hacen, lo que están buscando es no es confiable nadie, el dinero mejor en su bolsillo, porque usted lo va a gestionar mejor y cuando le pase algo, usted sí se va a salvar, la cual cosa es mentira. Y todo esto es lo que yo propongo, que lo que vayamos es a reconquistar, y utilizo este término con mucha intencionalidad, que las instituciones nos pertenezcan, que las instituciones nos den servicio, no solo que estemos montando en paralelo un plan B precario, donde mucha gente pues vive muy al límite, dedica su vida porque tiene un activismo, pero estamos financiando estados que sirven a otros intereses, que sirven a estas grandes corporaciones y que no hacen más que dificultar nuestras vidas. Gracias. La verdad es que tenemos mucho que aprender también desde nuestros propios medios, mucho trabajo que hacer y saber comunicarlo, como están diciendo. Me dicen que ya estamos fuera de tiempo, pero no sé si tenéis alguna cuestión más que plantearle a Sonia, a Pablo, antes de terminar esta primera mesa redonda, que como ha quedado patente. ¿Hay por allí alguna pregunta? Por favor. Sí. Buenos días. Lo primero, pues dar las gracias a Pablo y a Sonia por vuestra implicación, ¿no? Y por vuestro conocimiento y por lo que nos habéis transmitido, ¿no? Pienso que la mayoría de la gente que estamos aquí, por no decir todos, estamos aquí por un motivo, y es porque queremos aprender, queremos afianzar nuestros principios y nuestros conocimientos sobre la realidad que tenemos y cómo podemos ayudar a cambiar esta situación. Y mi cuestión es, desde vuestro conocimiento, desde mi total desconocimiento, ¿se está trabajando esto desde la primaria hasta la universidad? ¿Se está haciendo ver a los niños y a los alumnos de bachiller y de la universidad cómo está nuestro mundo, qué situación, lo que nos estáis poniendo, ¿no? O lo que todos somos conscientes de ello, ¿no? De que nos estamos comiendo el planeta. Esto se está haciendo en España, en Europa, en los países desarrollados. ¿Se está haciendo en algún sitio de verdad? ¿O realmente la educación va por otro lado? Porque estas son la gente que dentro de unos años nos va a gobernar, es decir, va a gobernar el planeta, y son los que realmente pueden cambiar el mundo, ¿no? Bueno, te diría que el currículum educativo, sabéis que es uno de los que está más expuesto a la disputa política en cada ciclo electoral, y esto habla de una inmadurez de nuestra democracia, que no entiende cuáles son los bienes comunes de salud, de educación, de modelo de urbanismo, de todo esto, que no deberían entrar al debate y donde después pues vamos a perfilar cada una aquello que tenemos como prioridad en nuestras vidas. Aquí es torticero la relación que hay con la educación, pero es que voy más allá del currículum. La dificultad que le ponen al personal docente para poder incorporar otra serie de miradas y demás, hace que de nuevo sea a espaldas de un esfuerzo individual, privado, de un activismo, el que este tipo de contenido se pueda incorporar. O sea, gusta mucho que cualquier entidad aterrice y organice alguna jornada y no sé qué, y el centro, y eso sí te dan muchas facilidades, pero eso no deja de ser, pues me lo permitís, un poco la nota de color en los centros. Lo que cuesta muchísimo es que los profes y las profes que se quieren vincular a esta serie de contenidos, que hacen un esfuerzo por organizar la programación en términos de desigualdad, de cambio climático, o sea, de darle una vuelta a lógica y a manera de estructurar el conocimiento que están ya muy superadas, viven un montón de trabas en su día a día para poder justificar que son tan válidos esas programaciones como otras, y porque además los tienen súper saturados con cuestiones administrativas, que esto estoy segura que no va a sorprender a nadie. Hablas con sanitarios y te cuentas cómo las cuestiones administrativas le están quitando la oportunidad de dedicarse a mirarnos, a tocarnos, a atendernos a las personas, a comprendernos en la globalidad. Las entidades vivimos lo mismo, nos atraparon en la justificación, la planificación, Entonces, yo diría que estamos ante un reto complejo y ante, otra vez, los profesores y las profesoras Quijote, que hacen esta defensa titánica, pero no encuentran facilidad en el modelo educativo que les da curso. Sí, de manera muy breve y abundando en lo que decía Sonia, ¿no? Porque yo creo que daba en el clavo, ¿no?
las disputas por el sistema educativo y por lo que debe ser objeto, ¿no?, de la educación, yo no tengo la respuesta de cuánto se está haciendo. Yo llevo años yendo a dar charlas a institutos y todo esto, y conozco gente que lo hace, pero no sé exactamente, ¿no?, cuánto se está haciendo o qué tanto en serio, ¿no? Yo creo que todavía se sigue observando, y cada vez más por este empuje de esta defensividad, ¿no?, de este sector más iliberal, se habla de adoctrinamiento, ¿no?, cuando se habla de esto, ¿no?, y lo denuncian como adoctrinamiento, ¿no? Lo dicen quienes apuestan por los bulos, por los fakes o por la Iglesia Católica, ¿no?, que ha sido la gran y sigue siendo la gran adoctrinadora de la educación en nuestro país, ¿no? Pero creo que tenemos en serio que plantearnos, en este cambio de época del que hablaba y en estas cosas, tenemos que plantearnos de verdad dónde queremos poner la ciencia, en el ámbito educativo, en el ámbito político, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo empezamos a conseguir que se penalice públicamente a los que pongan la ciencia en un lugar que no le corresponde. Y no seré yo el que hable de la ciencia como el mayor de los saberes, pero sí nos proporciona realidad empírica sobre cuestiones que no podemos seguir obviando, ¿no? Y vengo de una aldea gala polarizada en la que la presidenta acaba de decir que el cambio climático es una cosa de comunistas, es decir, que sé de dónde vengo, ¿eh? Pero esto no es el ejemplo no es la extravagancia de una señora. Los adoctrinadores, en el sentido de los opositores a colocar el conocimiento científico en un sitio que esté parecido al bien común, están ganando algunas batallas. El papel de la Iglesia evangélica en las elecciones latinoamericanas de los últimos 5 años es impresionante. En las de Bolsonaro, sin ir más lejos, que ha necesitado nada más y nada menos que la resurrección de todo un Lula, que es un animal político, que no es habitual, para no reeditar su gobierno, ¿no? Entonces, no son buenos tiempos para esta nueva ilustración radical que dice Marina Garcés, ¿no?, para esta puesta en conocimiento, en la juventud, de este pensamiento más racional. Y ojo, las organizaciones también tenemos responsabilidad ahí, todo tipo de organizaciones, ¿no? Mencionaba Sonia, esto es un pequeño anuncio, ¿no?, junto con José Medina, Rocío Rodríguez, por cierto, gran economista sevillana, compañera de trabajo, presentamos ahora en Pablo Olavide, no sé, no tiene fecha todavía, pero antes de que acabe el año, una investigación que hemos hecho sobre el proyectorado, es decir, sobre cómo las razones administrativo-burocráticas, de justificación, de formulación, han estrechado el espacio político de trabajo de las organizaciones, que es para lo que se supone que están, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos más estudiados de este periodo de 40 años que llamamos neoliberalismo, que ha despolitizado, llevándonos a todos a cuestiones de carácter procedimental, administrativo, jurídico-administrativo, para demostrar que hacemos las cosas bien, ¿no? Muchas gracias a ambos, Sonia, Pablo. Creo que ha sido una magnífica forma de empezar la jornada, empezar la mañana con estos apuntes sobre este futuro incierto que nos han dado, que creo que nos ponen un poco las pilas para empezar a reflexionar y para ponernos a trabajar inmediatamente. Muchas gracias a los dos.